No. Y bueno, pues yo quiero presentaros en el día de hoy a Moisés Contreras. Quiero deciros que somos hermanos, pero no de sangre. Es decir, somos hermanos por fe, no por otra cosa, ¿eh? El otro día me decía alguien, oye, ¿qué te toca? Pues mira, pues, tocarme no me toca nada. Solo que somos hermanos por fe, ¿eh? Entonces, bueno, pues tuve el privilegio de conocerlo en un evento que hace antes del COVID hubo por aquí, por Málaga, que vino Andrés Panasiuk, que es un crack de cultura financiera, y ahí nos conocimos y bueno, pues la verdad hubo un primer encuentro y a raíz de ahí pues continuamos de alguna manera contactados y mira, pues ha sido una oportunidad esta la que esté con nosotros. Y él en unas ocasiones me envió algunas cosas que me engancharon, me gustó mucho, y yo creo que en estos tiempos de crisis, como él tiene en la espalda el croma, que hay que, como hijos de Dios, como cristianos, vamos a prosperar incluso en tiempos de crisis. Eso desde un punto de vista humano es una verdadera locura. Pero bueno, ahí es donde entra la fe, porque la fe no se mueve justamente por lo que ve, sino por lo que cree. Y bueno, hoy Moisés, quizás dirá un poquito qué es 3C y todo eso, nos va a compartir algunos principios, yo diría, del rey que fue más sabio de todos los tiempos, que fue Salomón, ¿no? Y bueno, él personalmente y profesionalmente tiene una formación en finanzas, en marketing y en venta, y también pues en gestión empresarial por la Universidad de Barcelona y de Navarra. Y en cuanto a su experiencia profesional, actualmente trabaja para una multinacional, pero también está ocupando cargos de vicepresidente y desarrollo del mercado internacional, es CEO en varias compañías. Y bueno, pues trabaja mucho con planes estratégicos para instituciones y corporaciones sin ánimo de lucro. Y forma parte de Compass Europa, que es una organización no lucrativa que enseña a la gente cómo manejar el dinero bajo los principios bíblicos de una manera global, ¿verdad? Y bueno, yo creo que pues para nosotros, por lo menos para mí es un privilegio tenerlo aquí, no solo como ponente, sino también como hermano, y que lo llamo y el teléfono rojo lo coge, vamos, en eso es una maravilla. De los que, y esto, a mí me gusta la gente así, porque la gente ocupada es la gente efectiva, ¿verdad? Y bueno, pues yo ya sin más quiero tener una breve oración para darle gracias a Dios por este tiempo y por lo que Él pueda compartir. Y aunque se va a grabar, ¿verdad? Tanto vídeo como audio, yo siempre digo que tomar nota es extraordinario, porque así nos va a dar tiempo a reflexionar de una manera anticipada. Entonces yo voy a tener una breve oración, dando gracias a Dios por este tiempo, y ya le doy lugar a Moisés, y que se sienta con libertad, todo está el tiempo que quiera. Nosotros cuando nos aburramos nos vamos saliendo, ¿sabes? Es broma, hombre. Bueno, Señor, gracias por este tiempo, gracias por Moisés y por cada uno de los que estamos aquí en esta sala. Bendecimos la vida de cada uno, Señor, y sobre todo oramos por Moisés, para que él pueda compartirnos esos principios del reino, con esa sabiduría que tú le has dado a él, para que realmente en tiempos de crisis seamos gente sabia, Señor, y podamos también así dar testimonio y que la gente pueda darse cuenta de la gran necesidad que tiene para su vida de Jesús. Gracias por este tiempo, que pasemos un tiempo productivo, agradable y eficaz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias. Moisés, estás en tu casa, nunca mejor dicho. Muchísimas gracias, Daniel, y muy buenas noches a todos. Muchas gracias por poder compartir este tiempo. Espero que sea un tiempo de reflexión y también de bendición. Por lo menos así lo he intentado preparar, ¿no? Bueno, supongo que cuando habéis leído Prosperando en tiempos de crisis, quizás habéis pensado que prosperar y tiempos de crisis son ingredientes que no caben en el mismo plato, ¿no? Pero no es así. Es decir, ¿cuántas compañías han crecido y han prosperado durante las crisis? Sino que se lo digan a Zoom, a Amazon, a Netflix y no digamos a los fabricantes de papel higiénico al inicio del confinamiento, ¿no? Históricamente se han creado muchísimas empresas en tiempo de crisis. Por ejemplo, en el siglo XIX, General Electric, en medio de una crisis, se formó Revlon, una de las compañías más importantes de cosméticas del mundo. También se creó en la Gran Depresión del 32 en Estados Unidos. McDonald's se creó en el 48, justo después de la crisis de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, Microsoft, Starbucks, FedEx, en medio de la crisis de los años 70-73, ¿no? Hoy no vamos a hablar de cómo salir de la crisis,
porque no está en nuestras manos, especialmente cuando son de carácter sanitario como la actual. Ni voy a hablar de las claves de éxito para iniciar nuevas empresas, sino de cómo poder prosperar y resistir en medio de las crisis. Permitidme que os comparta la pantalla. Creo que la podéis estar viendo ahora. Sí, ¿no? Correcto. Bien, como veis en el título, es Fórmulas Salomónicas para la Economía 2020. Y vamos a reflexionar sobre las fórmulas, los consejos, las claves de Salomón para una buena gestión económica en cualquier situación, incluyendo en la que estamos actualmente sufriendo. Aprovecho para decir que soy miembro de 3E. 3E es un ministerio que está dirigido a profesionales cristianos y no cristianos, pero es un ministerio cristiano donde hay varias áreas. Yo llevo el área de mayordomía financiera, pero tenemos grupos de profesionales, de empresarios. Tenemos también todo un área para educar a jóvenes profesionales, ¿no? Y también Compás, que es el ministerio a nivel europeo, sobre todo a nivel de mayordomía financiera, ¿no? Bueno, y no cabe duda de que las consecuencias económicas de esta pandemia están entre las mayores preocupaciones de la población. Un ejemplo lo tenemos en esta encuesta que se realizó en Andalucía por ABC al principio de la pandemia, ¿no? Donde vemos que un 67,7% estaba muy preocupado y muy preocupado por la enfermedad. Pero fijaros, el 88,4% estaba más preocupado por la economía. Y es que esta pandemia está afectando a la economía y especialmente a las industrias, especialmente a algunos sectores productivos y de servicios que están orientados a productos no esenciales o de primera necesidad, mayormente relacionados con el transporte, el turismo. En cambio, otros se verán menos afectados o incluso pueden fortalecerse, sobre todo los que están relacionados con la salud, con el sector agroalimentario, con el e-commerce, ¿no? Pero claro, esto impacta lógicamente en la economía doméstica y hay un impacto negativo a nivel industrial que repercute directamente en la economía doméstica. Es como un círculo vicioso respecto a la economía. Es decir, las empresas producen menos, claro, los confinamientos obligan a las empresas a recortar gastos, reducir horarios y trabajadores, no solo producen menos o dejan de producir, sino que compran menos, por lo tanto aumenta el desempleo. Eso hace que los compradores consuman menos. Si el desempleo causa que haya menos ingresos, por lo que las familias se limitan a comprar lo indispensable. Eso produce que los productos vitales suben de precio. Los productos de mayor demanda, particularmente los de la canasta alimentaria, y también los bienes y servicios o equipos necesarios para atender la mitigación del coronavirus, suben de precio. Eso hace que los ahorros se deterioren, no solamente los particulares, incluso los del país, ¿no? Por consecuencia de la pérdida de los ingresos que hay en las familias y, por tanto, impuestos, ¿no? Y obliga a usar los ahorros y ampliar las deudas. Otro efecto es que aumenta la desigualdad y la pobreza, es decir, hay un incremento de la desigualdad. Más hogares se ubicarán bajo el umbral de la pobreza y de la extrema pobreza, ¿no? Y eso hace que haya más deudas para las futuras generaciones, ¿no? El gobierno tiene menos ingresos para operar y se verá obligado a endeudarse más, con lo que compromete los ingresos de las nuevas generaciones. Recordemos que una parte muy importante de las ayudas que vienen de Europa serán préstamos, es decir, aumentaremos la deuda que otras generaciones tendrán que pagar. Volviendo al mundo empresarial, también suele ocurrir un efecto que consiste en la selección natural de empresas durante la crisis, que está motivada por las situaciones particulares de cada empresa. Por ejemplo, este es un gráfico donde vemos la crisis del 2008, la crisis del real estate, de las inmobiliarias, donde hay una pérdida significativa del número de empresas que se perdieron. Ahora bien, las empresas que resistieron mejor a la crisis
fueron aquellas que tenían una suficiente base financiera o un negocio consolidado, con altas rentabilidades y mayor productividad, pero también las empresas monopolistas o con escasa competencia, o bien porque han sido favorecidas por organismos oficiales o porque han desarrollado un servicio o productos de una forma excelente, ¿no? Y se han convertido en necesarios para su segmento de mercado. También las empresas que han optimizado sus recursos y reducido considerablemente sus costes productivos han sobrevivido la crisis. Por último, me gustaría destacar un principio de la biología, de la selección natural de Herbert Spencer, pero que luego siguió Darwin, la supervivencia del más apto. Y no se refiere tanto a la supervivencia del más fuerte, sino del más y mejor adaptado. En este sentido, también las empresas que mejor y más rápido se han adaptado a las nuevas condiciones del mercado han podido superar mejor la crisis. La innovación ha sido un proceso clave en esta adaptación. En este sentido, con la pandemia, las empresas, todas, las empresas medianas y las grandes, además, tendrán que adaptarse rápidamente, innovando en servicios, buscando alternativas flexibles y lo más positivas posibles de cara a los empleados y a los clientes. El teletrabajo es un ejemplo de los cambios que estamos viviendo. En resumen, la capacidad de adaptación y cambio en el escenario post-COVID es crítico y vital para subsistir en los negocios. ¿Podremos competir en un mercado donde los participantes son poseedores de modelos de negocios más flexibles y adaptables que los nuestros? Adaptarse no es siempre fácil porque requiere cambios y a veces cambios muy profundos. Hay aquí algunas frases célebres sobre la adaptación, ¿no? Como dice Mitra, la inteligencia no siempre define la sabiduría, pero la adaptabilidad al cambio sí. Stephen Hawking dice, la inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio. Roosevelt, haz lo que puedas, con lo que tengas, donde estés. Y Franklin, el cambio es la única constante en la vida. La capacidad de adaptarse a esos cambios determinará su éxito en la vida. El apóstol Pablo fue muy claro, fue un claro ejemplo de una persona que se adaptaba a cada situación en la que vivía, incluida la económica. Churchill nos deja una frase muy interesante. Uno nunca debería desperdiciar una buena crisis. Y creo que la que tenemos encima es muy buena crisis, o mejor dicho, una gran crisis. El que la hagamos buena dependerá de cada uno de nosotros. Una crisis como la que estamos viviendo es una buena oportunidad para hacer una reflexión, y no tan solo una reflexión de nuestros negocios, sino también de nosotros mismos. Lo que nos demanda esta nueva crisis es ser excelentes en la gestión, y la excelencia empieza en nosotros mismos. Ser buenos ya no es suficiente. Y ese cambio, la adaptación, tiene que ver más con nuestro ser que con nuestro hacer. Bueno, y aquí entramos ya en materia. Tenemos el ejemplo de alguien que vivió hace más de 3000 años y que supo manejar su economía con éxito, y sus consejos, todos sus proverbios, pueden ayudarnos hoy, 28 de octubre, a manejar nuestras finanzas de una manera efectiva, incluso en medio de crisis como la que estamos viviendo. Es como proporcionarnos un mapa, una brújula para navegar por las finanzas con éxito. ¿Y por qué no? Una vacuna. Hay varias compañías farmacéuticas en fase de investigación y prueba de una vacuna para que la población disponga de anticuerpos frente a este virus desconocido, y así poder hacer frente a los contagios con garantías suficientes para que no sea un virus letal. Supongo que alguno de vosotros, de vosotras, podríais estar pensando, qué pena que no exista una vacuna frente a las crisis económicas. Permitidme decir que sí existe. Lo que pasa es que puede ser un poco doloroso su administración. Y el protagonista de la charla de hoy, Salomón, posiblemente la persona más próspera que ha existido y sin duda la más sabia, nos ha dejado esta vacuna en forma de consejos. Permitidme hacer una pequeña reseña de Salomón en el contexto histórico, político y económico y social de su reinado. Todos sabemos que Salomón fue el tercer y último rey de Israel unificado, porque después de él el reino se dividió y poco después fue deportado a Babilonia.
Sucedió a su padre, el rey David, y Roboam, su hijo, le sucedió en el trono. Y como pasa en muchas empresas familiares, David puso los cimientos militares, políticos, morales y económicos del país, su hijo Salomón lo hizo crecer de una forma exponencial y el nieto Roboam acabó con el negocio, de hecho perdió la fortuna que su padre le dejó en 72 horas. Esto es el claro ejemplo de lo que suele pasar muchas veces en las 3 generaciones de empresas familiares. ¿Dónde está la fuente de riqueza de Salomón? Básicamente hay 3 fuentes de ingresos. Una importante fue la carga impositiva a su pueblo, es decir, los impuestos tan altos. Era tan alta la carga fiscal que cuando murió, lo primero que le pidieron a su sucesor Roboam es que bajara la presión fiscal. Y no solamente no les hizo caso, sino que la aumentó, provocando que su reino no durara más que pocos días. Era muy grande y entonces era una parte importante de la entrada de dinero a las arcas del Estado. Luego, por su posición estratégica, cobraba aranceles de las mercancías que llegaban de Oriente y África y que debido a ese enclave estratégico pasaban por Israel para luego seguir rumbo o bien a Europa o Asia Menor. Por este motivo ese comercio debía pagar tributo, ¿no? Además de cobrar por las mercancías, también exportaba minerales a los reinos de Arabia y Etiopía, a cambio de oro, plata, marfil y aznos. Y el tercer fuente de ingreso era su empresa de consulting. Es decir, Salomón era tan sabio que su sabiduría era conocida en el mundo antiguo y muchos reyes y líderes le pedían consejo. De hecho, tenemos un ejemplo con la reina de Saba, que le dejó 4,5 toneladas de oro, además de una increíble cantidad de piedras preciosas y especies carísimas, como pago a su consultoría. Solo el oro recibido le habría generado 184 millones de dólares. No está mal para un trabajito que Salomón hacía en su tiempo libre, ¿no? Salomón recibía anualmente 22 toneladas de oro, que equivaldría a unos 1.000 millones de dólares. Esto lo vemos en Primera de Reyes, ¿no? Según algunos expertos en el asunto, Salomón, después de 40 años de operaciones al mando de la empresa Israel Inc., podría haber acumulado una fortuna de alrededor de 2 billones de dólares. Recordemos que su hijo lo perdió en 72 horas. Además de estos ingresos, parece ser que eran entradas netas, ya que tenía un sistema por el cual los gastos operativos mensuales eran pagados por algunas de las 12 provincias. Cada una pagaba el 100% de sus gastos operativos al mes, ¿no? Es decir, no cabe duda que Salomón fue un crack en cuanto a las finanzas y sus consejos nos pueden ayudar a tomar las mejores decisiones en esta área, incluso en la economía post-COVID. ¿Por qué es tan conocido Salomón? De hecho, no se le conoce más por su sabiduría. No hay mucha gente en la historia del mundo que tenga el privilegio de ser citado en la literatura universal 3.000 años después de haber muerto, ¿no? Esa sabiduría le ayudó a desarrollar ideas, paradigmas que lo llevan a expandir increíblemente el alcance de sus operaciones económicas y sostener ese crecimiento por el resto de su vida, ¿no? A recordar que fueron 40 años. Y puede transformar nuestra economía por el resto de nuestras vidas y la economía de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Fue tal su sabiduría que compuso 3.000 proverbios y 5.000 canciones. Eso lo vemos en Primera Reyes también. Y es una suerte que tengamos después de 3.000 años sus consejos escritos, ¿no? Pero además se siguen utilizando principios salomónicos en la justicia y en la fiscalidad hoy día, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿prosperó en todo? Todos sabemos que no. Salomón tuvo un lado oscuro durante su reinado, y no solo porque tuvo 700 esposas y 300 concubinas, que hay que ser muy rico para mantener ese ejército, sino porque ese hecho lo apartó de sus principios morales y espirituales, ¿no? Salomón oprimía a su pueblo con trabajos forzados por imponer una carga pesada en cuanto a los impuestos.
Al final de sus días, Salomón hace un juicio ponderado de su experiencia vital y lo plasma en varios libros, Proverbios, Cantares, Eclesiastés. Y este último libro, Eclesiastés, es como un compendio filosófico de pensamientos sobre la vida, ¿no? Y es que Salomón aprendió tanto de los éxitos como de los fracasos, ¿no? En mi vida, y sobre todo en mi vida profesional, tengo que agradecerle a algún jefe que he tenido que era muy malo, porque he aprendido mucho más de lo que no hay que hacer que de lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, aprendemos muchas veces más de los errores que de los éxitos. De aquí que Salomón no solo escribió consejos y proverbios respecto a las finanzas, que hubo muchos, sino que también, fruto de sus experiencias personales sobre la familia, escribió sobre la familia, sobre el amor, sobre las amistades, sobre el trabajo, sobre la ética, ¿no? Leyendo los proverbios y consejos de Salomón, no solo nos puede ayudar a alcanzar la prosperidad económica, sino también la prosperidad integral que vamos a hablar ahora. Por cierto, la Biblia está llena de enseñanzas sobre las finanzas. Quizás relacionamos la Biblia como un libro de fe, y es verdad, lo es, pero es más cierto que también lo es como una guía para las finanzas. De hecho, hay unas 500 referencias a la fe en la Biblia y más de 2.300 a las finanzas. Ahí lo dejo. Vamos a ver dos aspectos de la prosperidad de acuerdo con los consejos saloménicos. Y los he dividido en tres partes. Lo que es la prosperidad integral. Quizás hablar de prosperidad cuando estamos sumergidos en una crisis sanitaria y económica a nivel mundial nos puede sonar a entelequia, pero un correcto entendimiento de lo que es la propiedad integral, o dicho de otra manera, el éxito integral, puede ayudarnos a tomar decisiones que son claves para poder salir victoriosos de cualquier crisis. Ojo, no confundamos con la teología de la prosperidad. Las características más importantes para conseguir la prosperidad integral tienen que ver más con el ser, con las cualidades, que es lo que vamos a ver, que con hacer los ingredientes. Aunque este último punto tiene importancia, quizás lo dejaremos para otra ocasión, porque son cosas prácticas. Y es que por mucho que queramos tomar decisiones de cómo hacer las cosas, si no hay una decisión profunda y firme de cambiar nuestra manera de pensar, entonces fracasaremos. Salomón dijo, ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlarán tu vida. Y antes de acercarnos a ellos, me pregunto, ¿en qué mentalidad, desde qué mentalidad nos acercamos? ¿La de la pobreza, la de la escasez o la de la abundancia? Porque podemos pensar negativamente, es que hay demasiada competencia, no tengo suficiente dinero, las cosas están tan mal con la economía del país, no tengo estabilidad, debería estar haciendo mucho más dinero, ¿qué tal? ¿Me van a rechazar? O podemos ir con la mentalidad de que hay más que suficiente, tengo lo que necesito, cada desafío presenta una oportunidad, la estabilidad viene de adentro, no de fuera. Yo estoy corriendo mi propia carrera. Cada no lleva a un sí, busca el sí. Depende de la mentalidad en la que estemos, ya fracasamos directamente o podemos llegar al éxito. Bien, la prosperidad integral. Salomón llegó a experimentar que si solo se persigue la prosperidad económica, no llegamos a la satisfacción plena. Como dice su proverbio, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. Y apuntó algunas otras áreas que pueden hacernos sentirnos más felices. La sabiduría y el entendimiento valen más que el oro y la plata. Por cierto, Roosevelt dijo algo parecido. Un conocimiento profundo de la Biblia vale más que una educación universitaria. Y yo añado, y si además tenemos una educación universitaria, mucho mejor. La prosperidad integral o el éxito integral es como correr la carrera de la vida llegando con todas las áreas de tu vida enteras. ¿Cuántos dejan algunas áreas por el camino por alcanzar el éxito económico? Había una encuesta en Estados Unidos que decía que el 70% de las parejas tienen problemas financieros y el 47% se separan por motivos económicos. Prosperidad y felicidad tiene que ver con considerar nuestra vida como un todo,
con un vivir de forma equilibrada como la paella. A mí me encanta hacer paellas. Y hay ciertos ingredientes que no se ven y que pueden aportar un sabor, una textura que hace que la paella sea un éxito. En la vida hay áreas que quizás no sean tan públicas, pero que pueden constituir la base de nuestro éxito personal, como nuestra base moral, espiritual, nuestra base ética que nos dejaron nuestros padres, la correcta aplicación de la formación que hemos obtenido, que hemos tenido. En la paella, el caldo y el sofrito, que apenas se pueden ver, son ingredientes que pueden decantar el éxito de una paella. No siempre el arroz es el ingrediente más decisivo de la receta, de la misma forma que el dinero en la prosperidad integral. En estos meses de confinamiento hemos aprendido a valorar muchas cosas que en otras circunstancias posiblemente nos pasan más desapercibidos. Redescubrir la pareja, por ejemplo. En mi caso, que me paso la mayor parte del año viajando por varios continentes y eso que llevo más de 37 años de casado, pero ahora me ha tocado tragarme algunas series que yo precisamente no son mis favoritas, pero he valorado más estar con mi esposa sentados en nuestro sofá juntos viéndolas, ¿no? Entonces es una forma de redescubrir la pareja, ¿no? Un buen libro, buena música, oída o interpretada, ¿no? La charla sin teclear un celular, aunque sea por Zoom, ¿no? La relación con los vecinos, sobre todo valorar la salud, ¿no? Y otros detalles de la vida, ¿no? Nos han ayudado a pasar ese tiempo con mejor ánimo. El bienestar requiere dinero, sí, pero no es el ingrediente esencial para la buena vida. Como dice el amigo doctor Andrés Panasiuk, ser rico es más divertido que no serlo, pero no nos asegura que seamos felices. Necesitamos crecer y prosperar con equilibrio en cada aspecto de la vida: trabajo, ingresos, relación de la pareja, relación con los hijos, la fe, la salud física, el intelecto, etc. Salomón hizo más hincapié en las cualidades que debe de tener una persona para tener éxito en la vida que cosas que debe hacer. Vamos a ver 7 cualidades que son imprescindibles para participar en la carrera que nos lleva a la prosperidad integral. Humildad, ser feliz, ser paciente, ahorrador, ser honesto, íntegro, valiente, ser generoso, ser ordenado, disciplinado y ser diligente. Para cualquier cosa que hagamos en la vida, desde una buena paella, un buen espeto o menestra a la rondeña, hasta construir una corporación empresarial, estos principios deben estar presentes para asegurar un resultado con éxito. Si en situaciones de bonanza económica las cualidades y las decisiones correctas de un emprendedor son importantes para crecer, en tiempos de crisis son imprescindibles. Volvamos a las vacunas. Lo que éstas hacen es preparar a la persona, especialmente a su sistema inmunológico, a tener suficientes defensas para, primeramente, reconocer el agente externo y, segundo, combatir la infección. Es decir, no van a eliminar el virus directamente, sino a prepararnos para una mejor defensa frente a él. De hecho, en el caso del virus, del COVID-19, quien nos mata no es el virus, sino la sobrerespuesta inmunológica de nuestro sistema inmune, que al no reconocer el virus encadena una serie de respuestas inmunológicas como diarreas, fiebre y sobre todo una inflamación a nivel sistémico, sobre todo pulmonar, que no logra eliminar el virus, pero sí que puede provocar una insuficiencia respiratoria aguda y dañar órganos vitales. De la misma forma, si disponemos de un sistema inmunológico, en este caso en cuanto al manejo de nuestros negocios, de nuestras finanzas, sano y fuertes, podemos hacer frente a la crisis, por grande que ésta sea. Y las cualidades de la persona son nuestra mejor y mayor defensa frente a los virus económicos. El ser produce el hacer y no al revés. Os voy a poner un ejemplo. ¿Qué ocurre cuando queremos comprar algo? Es decir, tenemos deseos de adquirir alguna cosa, un servicio. Vamos, darnos un capricho. Pero somos impacientes y no ahorradores. Lo que puede pasar es que lo primero que vamos a hacer es lo compramos. No solemos comparar con otras ofertas. No analizamos si realmente es una necesidad o podemos evitar la compra. Incluso compramos a crédito, importándonos solamente lo que debemos pagar mensualmente sin considerar el nivel de intereses que vamos a pagar. A esto le llamamos compra ahora y paga después. Bien, pero ¿qué ocurre
cuando tenemos el mismo deseo, pero somos pacientes y ahorradores. Analizamos si es prioritario, ahorramos durante un tiempo para conseguir el dinero y luego, si aún nos sigue interesando, lo compramos. A esto le podemos llamar gratificación diferida, es decir, ahorro ahora para comprar algo mejor después. ¿Os suena esto? Y es que lo que somos determina cómo pensamos. Cómo pensamos determina cómo tomamos decisiones. Y las decisiones que tomamos nos pueden llevar al éxito o al fracaso. De ahí la importancia que Salomón da a las cualidades que debemos de tener para alcanzar el éxito y lo importante que es especialmente en momentos de crisis. Vamos a ver el primero. Humildad. Según Salomón, la antesala de la prosperidad es la humildad. Tras el orgullo viene el fracaso, tras la humildad, la prosperidad. Supongo que hemos escuchado en alguna ocasión que un emprendedor debe ser humilde. La arrogancia es sinónimo de fracaso. Bueno, pues su origen está en el propio Salomón. Ahora, ¿humildad para qué? Bueno, humildad para aprender. Hay varios aspectos de la humildad que nos pueden llevar a la prosperidad y uno de ellos es tener la humildad para aprender. ¿Cuántas veces habréis oído, yo no necesito estudiar esto o aquello? Estoy convencido que la pandemia nos ha obligado a seguir aprendiendo para superarnos. Dijo Salomón, prosperé y superé a todos mis predecesores en Jerusalén mientras la sabiduría me asistía. Este me gusta mucho, creo que todos vamos a estar de acuerdo. En esta vida ser sabio es bueno, pero ser sabio y rico es mejor. Lo primero que pidió Salomón cuando subió al trono de Israel fue sabiduría para discernir entre el bien y el mal, emitir sentencias justas y tomar decisiones correctas. Fijaros lo que dice. Hazte cada día más sabio y entendido. Nunca olvides mis enseñanzas, jamás te apartes de ellas. Si amas a la sabiduría y nunca la abandonas, ella te cuidará y te protegerá. Lo que realmente importa es que cada día seas más sabio y que aumentes tus conocimientos, aunque tengas que vender todo lo que poseas. Por cierto, Salomón pidió solamente sabiduría a Dios y Dios le respondió: porque has pedido sabiduría y no larga vida ni riquezas, te daré más sabiduría que a cualquiera que haya vivido hasta ahora. Y además, te daré riquezas y gloria. Por lo cual no es un mal negocio pedirle a Dios con humildad sabiduría, porque posiblemente venga acompañada. Dice Eric Hoffer, en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Humildad para pedir consejo. Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Sin buenos gobernantes, la nación fracasa. Con muchos consejeros puede salvarse. ¿Dónde pedir consejo? Bueno, nuestra brújula moral, en nuestros principios, valores, nuestra fe en la palabra. Nuestro cónyuge. Recordar que cuando Dios creó a la mujer, nos dio la ayuda mutua, es decir, era la ayuda realmente que necesitamos. Es decir, la pareja, sea hombre o sea mujer, es la ayuda idónea, no hay otra, la pareja. Nuestros padres, personas confiables, expertos en la materia que queramos consultar. Bien, otro tema importante de la humildad es vivir en moderación. El orgulloso será humillado y el humilde será alabado. Aquí tenemos tres ejemplos de tres personas muy ricas, pero que de alguna manera nos dejan un ejemplo que es muy interesante y es el vivir en moderación, ¿no? Ivan Kamprad, que es el fundador de IKEA, tiene un activo por lo menos de más de 3.000 millones de dólares, ¿no? Sin embargo, en el 2006 todavía manejaba un Volvo de 16 años de antigüedad, porque era bueno y seguro. Y yo añado, ¿por qué se lo vendieron? Porque se lo vendieron montado, no como sus muebles, ¿no? Pero sí que era una persona que realmente vive, incluso hasta hace pocos años, iba con transporte público. Feney, que es el dueño de los duty free, que podemos ver en muchos aeropuertos, ha entregado casi toda su fortuna, más de 6.000 millones de dólares,
a estratégicas obras de ayuda alrededor del mundo, ¿no? Sus activos actuales, cerca de 2 millones de dólares. Y dijo, yo vine al mundo para trabajar duro, no para hacerme rico. Además, él es un modelo de filantropía para Bill y Melinda Gates, ¿no? Warren Buffett, presidente del Consejo CEO de Berkshire Hathaway, es uno de los hombres más ricos del mundo. En el 2019, su fondo ganó 81.000 millones de dólares y todavía vive en la misma casa de Omaha, en Nebraska, que compró hace 50 años por 31.000 dólares. No tiene una colección de autos de alta gama, sino que lo poco que conduce prefiere hacerlo en modelos de segunda mano. Dice Salomón, hay quienes no tienen nada y presumen de ricos y hay quienes todo lo tienen y aparentan ser pobres. Necesitamos más ricos humildes. Y por último, en el apartado de la humildad, humildad para tomar decisiones, para gestionar. Y una de ellas es, ¿qué rol queremos desempeñar en cuanto a la gestión de las finanzas? Tenemos que aprender a ser administradores de las cosas que tenemos, no dueños. El dueño está emocionalmente apegado a sus posesiones. Y si las cosas le van bien, entonces está alegre. Pero si ocurren cosas para mal, hará que se enfade, que sufra, que se deprima. La Biblia deja muy claro quién es el dueño de todo. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo, 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 todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor, tú lo gobiernas todo. Y como administradores sabios, una de las decisiones más acertadas de un emprendedor humilde es rodearse de personas que suelen tener más conocimientos que él mismo, ¿no? Y estas deciden seguirle porque pueden demostrar ese conocimiento y obtener el apoyo para potenciar sus habilidades. En cambio, el orgulloso o soberbio suele negar los talentos y logros de otras personas, anteponiendo los suyos propios sobre los demás. Y esta autosuficiente les puede llevar al fracaso empresarial. Ahora con toda la crisis que estamos viviendo con la pandemia, posiblemente va a dejar sin trabajo a grandes profesionales que podrían ser grandes colaboradores de tu empresa, ¿no? El segundo punto es ser feliz. No hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Ánimo, pues, comamos y bebamos alegres, que Dios aprueba lo que hacemos. Contentarse es una de las claves de la vida para ser feliz en cualquier circunstancia en la que vivas. Debemos aprender a vivir contentos con lo que tenemos y no insatisfechos con lo que no tenemos, porque eso nos llevará a estar insatisfechos al poco tiempo de conseguir las cosas. Yo, gracias a mi trabajo, viajo he viajado por más de 80 países del mundo y curiosamente en países que son pobres es donde veo gente más feliz. En cambio, en los países más ricos es donde veo más infelicidad. Es curioso, pero es así. En países como, por ejemplo, Vietnam, el sudeste asiático y en algunas áreas de América Latina, realmente, y incluso en África, lógicamente, hay pobreza, pero la gente es feliz, la gente te da, la gente está sonriente y es cariñosa y es simpática. En los países ricos, todo lo contrario. Vivir en abundancia no necesariamente apunta a un incremento en la cantidad de dinero ni en los bienes acumulados. Vivir nuestra vida y vivirla satisfecha implica que aprendamos a disfrutar los momentos en los que vemos a nuestros hijos jugar en el parque, emocionarnos al escuchar buena música, preocuparnos por la vida de la gente, ayudar a pintar la casa a quien lo necesita, mirar a los ojos a nuestra pareja y decirle con sinceridad, te amo, poder llegar a ser un buen modelo para nuestros hijos. Si no somos felices en la situación que nos ha tocado vivir en la actualidad, no lo seremos aunque mejoremos económicamente. Ahora bien, contentarse no es conformarse. El que se conforma con ser pobre siempre será pobre. Debemos luchar por conseguir nuestros sueños y mejorar, pero no seremos felices consiguiendo una nueva situación económica si no lo somos ahora con la que tenemos.
Contentarnos tiene que ver más con adaptarnos a la forma de vivir que nuestros ingresos nos permiten. Como dice Marco Aurelio, adaptarse al género de vida que te ha tocado en suerte. Esta pandemia nos ha enseñado a valorar las cosas que realmente son importantes y en las cosas que debemos gastar nuestro dinero disfrutando de ello. Me gustaría mostraros un gráfico para intentar explicar un poco el tema del contentamiento, ¿no? Nos podría parecer que el nivel de felicidad o satisfacción es proporcional con la cantidad de dinero que poseemos o que utilizamos. Pero no es así en muchísimos casos. Fijaros lo que dice Salomón. Mientras tengamos vida, hagamos lo bueno y pasémoslo bien. El comer y el beber y el disfrutar del fruto de tanto trabajo es algo que Dios nos permite. Eso lo sé muy bien. Fijaros, cubriendo las necesidades básicas, incrementamos nuestro contentamiento, nuestra felicidad. Como le decía Pablo a Timoteo, así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con ello. Ahora bien, si además podemos vivir en confort, mucho mejor. Los proyectos del diligente resultarán en abundancia, pero todo apresurado va a parar a la escasez. Y Pablo le sigue diciendo a Timoteo, quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahora, ¿qué pasa cuando gastamos mucho dinero en nosotros mismos, en lujos? Bueno, lo que dice Salomón. Una cosa realmente, quien ama el dinero siempre quiere más. El que ama las riquezas nunca cree tener bastante. Eso también es vana ilusión, porque mientras más se tiene, más se gasta. ¿Y qué se gana con tener aparte de contemplar lo que se tiene? Pero es que podríamos llegar a gastar mucho más y, como dice Salomón, una cosa realmente lamentable visto en este mundo, que el amontonar riquezas va en perjuicio de su dueño. Y tal como vino a este mundo, así se irá, tan desnudo como cuando nació y sin llevarse nada del fruto de su trabajo. Cuando llegamos a este punto, la pregunta es, y esta es la más importante que nos debemos de hacer, ¿cuánto es suficiente? Esta es una pregunta que cada uno de nosotros deberíamos de responder. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto necesito para vivir? Y esta es la clave para vivir y planificar una vida abundante, pero también satisfactoria. Como dice Ron Blue, que es un cristiano asesor financiero, hay dos maneras de alcanzar lo suficiente. Una es acumular más y la otra es desear menos. Podemos seguir incrementando nuestra felicidad o satisfacción cuando estamos ahorrando, cuando estamos invirtiendo y cuando estamos ayudando a otros con nuestro sobrante. Entiendo que las secuelas económicas de esta crisis harán difícil que podamos invertir o ahorrar mucho dinero, pero sí que podemos revisar nuestras prioridades de gasto y quizás ajustarlos a la nueva realidad económica. Eso no quiere decir que vayamos a ser más infelices, sino que debemos de aprender a ser iguales, incluso más felices, que en esta nueva situación. Ser paciente, ser ahorrador. Esta es otra clave para prosperar en la vida. Si piensas lo que haces, tendrás abundancia. Si te apresuras, acabarás en la pobreza. Ser paciente es muestra de mucha inteligencia. Ser impaciente es muestra de una gran estupidez, decía Salomón. Más vale paciente que valiente. Lo que fácilmente se gana, fácilmente se acaba. Ahorra poco a poco y un día será rico. Me gusta el ejemplo del bambú japonés. No sé si conocéis un poco la historia, pero es muy, muy curioso lo que sucede con este bambú. Siembras la semilla, la abonas, la riegas constantemente, ves que en los primeros meses no sucede nada apreciable. Es más, durante el primer año no sucede nada. Tampoco durante el segundo año y el tercero. Es más, durante los primeros 7 años no pasa absolutamente nada con esa semilla. Sin embargo, durante el 7º año, en un periodo de 6 semanas, esta planta de bambú crece más de 30 metros. Entonces, ¿qué hace durante 7 años? Bueno, aunque no lo veamos, toda la acción surge bajo la tierra. Durante ese tiempo, el bambú crea un complejo y fuerte sistema de raíces que lo sostendrán firme el resto de su vida. ¿Tomó a esta planta 6 semanas para crecer o le tomó
7 años y 6 semanas. Bien, si uno tomara la decisión de no pagar intereses en su vida, ¿cómo estaría esa persona en 20 años respecto a su vecino que sí está dispuesto a comprar a plazos? Es posible que debamos cultivar más esta cualidad de la paciencia, especialmente para reprimir los deseos de compras compulsivas y postergar algunos deseos. En economía, el antónimo de esta cualidad es ser impaciente y ser deudor. El siguiente es ser generoso. El que es generoso prospera, o el que es generoso prospera. El que da también recibe. El que ayuda al pobre siempre tendrá de todo. El que no ayuda al pobre terminará en la desgracia. Según Salomón, el ser generoso lleva muchas consecuencias positivas para prosperar, pero el no serlo puede llevar a consecuencias negativas. En estos momentos de crisis a nivel mundial es cuando podemos ver más esa parte más humana y compasiva de la gente, ¿no? Con sus actos de generosidad, ya sea ayudando materialmente a los necesitados o incluso a los suyos y a los que los rodean, ¿no? Para los que son cristianos, la mayordomía financiera, es decir, la forma en que tenemos de manejar nuestros activos, tiene que ver con nuestra economía. Pero la generosidad tiene que ver más con la economía de Dios hacia otras personas a través nuestro. Ser íntegro y honesto. Me temo que esta cualidad no está de moda y especialmente entre las autoridades y personas que deberían de ser ejemplo. Quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja recibe el perdón. Gran abundancia hay en casa del hombre honrado, pero al malvado no le aprovecha sus ganancias. Vale más ser conocido y respetado que andar presumiendo de rico. El Quijote dijo, el Cervantes dijo, vale más buena fama que dorada cama. Pues es otra cualidad que nos puede ayudar a salir victoriosos de la crisis. Tenemos el ejemplo de Job, era íntegro, recto e intachable. Esas fueron las claves de su éxito en la profunda crisis que vivió. Pero de este ejemplo podemos hablar en otra ocasión. En nuestras empresas, ¿somos ejemplos de integridad? Ser íntegro, ser honesto, significa hacer lo que se tiene que hacer, cuando se tiene que hacer, como se tiene que hacer, sin importar las consecuencias. No sé si conocéis la historia de Easy Eddie. Posiblemente si os digo Easy Eddie no os sonará mucho, pero si os digo Al Capone, seguro que os suena más. Es el que hizo la gran fortuna con el contrabando de alcohol, de burdeles y asesinatos, ¿no? Tenía un abogado que le apodaban Easy Eddie, que realmente fue el que le hizo ganar tanto dinero. Es decir, tenía unas argucias legales que mantuvieron al gángster fuera de la cárcel. Eddie tenía un hijo, tuvo un hijo al que trató de educarlo y enseñarle la diferencia entre el bien y el mal y a ser una buena persona. Pero veía que su ejemplo no era un ejemplo vivo para su hijo, por lo que él estaba haciendo. ¿Y qué hizo? Un día decidió cambiar. Y a pesar del riesgo que representaba, Eddie se puso en contacto con un periodista para que coordinara una reunión con el Servicio de Recaudaciones, el IRS, las siglas en inglés. Y Eddie proporcionó todos los documentos a las autoridades a fin de que pudieran poner tras las rejas al famoso capo, sabiendo el riesgo que corría. Bien, él testificó contra la mafia y, y el gángster acabó en la cárcel. Pero bueno, una semana antes de que Al Capone saliera de la cárcel después de cumplir su condena, Eddie fue asesinado en su coche en una de las calles de Chicago. Ese fue el pago que tuvo que pagar por ser honesto, por ser íntegro. Tengo otra historia, la de Butch O'Hare, que este fue más tarde, fue durante la Segunda Guerra Mundial y fue un héroe, fue teniente, era piloto de caza
y era uno de los más expertos. Y entonces él estaba en un escuadrón que pertenecía al portaaviones Lexington, que era la nave madre de la flota del Pacífico Sur de los Estados Unidos. Y un día salió su escuadrón bueno, para atacar un objetivo, en este caso era japonés, y cuando salieron todos, él notó que a él no le habían llenado correctamente el tanque de su avión. Entonces lo que hizo fue pedir permiso para poder regresar al portaaviones. Cuando se dirigía de regreso a la flota, bueno, al portaaviones, en el mismo horizonte vio un escuadrón completo de cazas japoneses que se dirigían a toda velocidad hacia la flota americana, que se había quedado desprotegida porque el escuadrón había salido. ¿Qué hizo Butch? No le daba tiempo a alcanzar a su escuadrón para avisarlos que vinieran. ¿Y qué hizo? Se enfrentó él directamente a todo el escuadrón japonés. Empezó a disparar, bueno, porque veían que se estaba aproximando al portaaviones. Bueno, empezó a disparar. Cuando acabó de disparar todas las balas que tenía, empezó a mover el avión con sus alas para poder derribar a más cazas. Al final, quedaron pocos cazas japoneses y huyeron. Él, cuando llegó al portaaviones, no se creían lo que había hecho, pero con que en los aviones hay las cámaras, pudieron ver lo que el comandante O'Hare había hecho. A partir de ese momento lo trataron como un héroe. De hecho, el aeropuerto de Chicago, que es uno de los aeropuertos que más visito, tiene su nombre, el aeropuerto O'Hare. Bien, su coraje le iba a costar un precio, la muerte, pero al final realmente se salvó. Lamentablemente murió pocas semanas después en otro ataque. Bien, me diréis, ¿y qué relación tienen estas dos historias? Bien, O'Hare era el hijo de Easy Eddie. Lo que vio en su padre, la valentía que vio en su padre, él la puso también en marcha durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Ser íntegro es ser valiente. Si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Dice Mandela: aprendí que el coraje no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. El escritor del Principito: el éxito siempre fue hijo de la audacia. He vivido experiencias donde he tenido una lucha entre lo que debía de hacer por conseguir un negocio, por decir que no a situaciones que ponían en peligro mi fe y mi integridad. Y al final uno toma la decisión de ser fiel al Señor y realmente no nos debe de pesar. El Señor recompensa. ¿Cómo vivir? Como vimos en el primer punto, el pedir consejo, pedir ayuda es un acto de valentía también. Vivimos momentos donde la incertidumbre es una compañera de viaje. Tenemos miedo de perder una situación de confort, tenemos pánico a enfermarnos, nos horroriza la muerte. Lo que nos enseña Salomón es que el desánimo, el miedo, nos hace débiles y en estos momentos no podemos permitirnos el lujo de ser débiles. Tenemos la ventaja de que nunca estamos solos. Como le dice Dios a Josué: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Ser ordenado, ser disciplinado, asegúrate de saber cómo están tus rebaños, cuida mucho de tus ovejas, pues las riquezas no son eternas, ni las fortunas ni la fortuna está siempre segura. En tiempos de Salomón lo que había que controlar eran las ovejas. Hoy son los estados financieros, los gastos, los ingresos, las deudas, los ahorros, las inversiones. Para poner en orden tus finanzas, lo primero, tienes que ser una persona ordenada y disciplinada. No basta con manejar ordenadamente las finanzas. El orden es
conocer tu estado de cuentas y controlar tu dinero, en vez de que él te controle a ti. El propósito del orden es facilitar la búsqueda, pero el resultado del orden es la prosperidad. Estos son los ingredientes que no vamos a tocar hoy, pero que son importantes en nuestra disciplina, ¿no? Es decir, controlar los ingresos, los gastos, establecer metas, límites, es decir, tener presupuestos, establecer ahorros para no entrar en deudas, desarrollar un plan para salir de las deudas, invertir en nuestro futuro y en los nuestros, planificar la herencia y ser generoso. Todo esto se consigue si cultivamos una cualidad de ser ordenados. Y estamos acabando ya. Tengo una mala noticia. También tenemos que trabajar duro. Trabaja y triunfarás. No trabajes y fracasarás. El que desea tener sin trabajar, al final no consigue nada. Trabaja y todo lo tendrás. Si no trabajas, te quedarás pobre o te quedas pobre. Si trabajas, te vuelves rico. Si no encuentras trabajo, invéntatelo en tiempos de crisis. Es cuando se generan las mejores ideas y negocios. Ahora, si lo que quieres es el sueño de tu vida, si te gusta soñar despierto, te dejo menos de un minuto para que sueñes. Bien, paremos de soñar y pongámonos a trabajar. Dice también Salomón, y pensando en las generaciones, en estos momentos estamos viviendo 4 generaciones que tienen diferentes motivaciones personales y profesionales, con diversas fortalezas en la empresa y que debemos de aprender a convivir para conseguir el mayor provecho para el negocio y también para la mayor satisfacción personal. Es posible que en tiempos de Salomón hubieran millennials o centennials, ¿no? Dice, jovencito perezoso, ¿cuánto más seguirás durmiendo? ¿Cuándo vas a despertar? Te duermes un poco, te tomas la siesta, tomas un descansito y te cruzas de brazos. Así acabarás en la más terrible pobreza. Diligencia significa trabajo duro, ser perseverantes en el trabajo, ser responsable, ser confiable y no dejar para mañana lo que puedas hacer hoy, ¿no? Bien, hemos visto las claves de éxito para prosperar, para tener una vida próspera a nivel integral en nuestra vida, que pasa por ser personas que tengamos un sentimiento, una actitud, una mentalidad y una base que nos permita edificar la prosperidad en nuestras vidas. La prosperidad empieza cuando nuestras cualidades están alineadas con lo que el Señor quiere. Bien, al final Salomón, al final de sus días dijo, el amor al dinero es causa de pleitos. Confía en Dios y prosperarás. Salomón aprendió que no se puede amar al dinero y a Dios al mismo tiempo. Es incompatible. Pero él optó por poner su confianza en Dios y no en el dinero. Pero a pesar de ello fue muy rico y próspero. Recordemos que Jesús dijo que no se podía servir a 2 señores. No se puede servir a Dios y servir a las riquezas. Ahí estamos hablando de Mamón, el dios de las riquezas. Espero y deseo que estos consejos, estos proverbios de Salomón puedan ser una brújula moral, social y económica y, ¿por qué no?, un punto de inflexión en nuestra forma de ser, en nuestro modo de proceder en cuanto a la gestión financiera, empresarial y también a nivel personal. Me gustaría dejaros con un texto muy conocido de Santiago. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llegar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios. Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. No necesariamente cuando vivimos en medio de crisis económicas o sanitarias es porque Dios nos está probando. Pero si es el caso, aquí tenemos 6 enseñanzas de cuando estamos viviendo momentos difíciles y Dios quiere obrar en nosotros, y como empresarios o como profesionales. Debemos primeramente, ¿cuál es nuestra actitud? Sentirnos gozosos.
de experimentar una crisis cuando el Señor quiere utilizarla para bendecirnos, aunque para ello deba probarnos. ¿Qué pasa con nuestra responsabilidad? Bueno, debemos de mantener la fe en nuestro Señor, como dueño y Señor de todo lo que hay en la tierra, creyendo que Él tiene control de todo y nosotros somos administradores. Eso sí, fieles administradores. La constancia, la perseverancia, esa es la clave para que Dios pueda obrar en nosotros. ¿Cuál es el resultado en ese proceso? Bueno, conseguiremos ser perfectos, es decir, conseguir el objetivo de parecernos más a Cristo. Ser íntegros, que son cualidades que Dios quiere de nosotros. Y la promesa de superar las dificultades es, como dice el texto, el Señor nos dice que no nos faltará nada. Esa fue la clave de Job, ¿no? Espero que estas enseñanzas nos puedan servir para reflexionar y para quizás cambiar algún tipo de actitud o realmente confiar que el Señor siempre va a estar a nuestro lado. Muchas gracias.